Estamos en vivo y en directo. Mi nombre es Jaime Terán. Son las 11 de la mañana con 15 minutos y como todos los sábados estamos en el bloque de la obstetra en Radio Moderna. Qué importante que usted conozca la labor de la obstetra en el Perú. Muchas personas no sabían esta importancia de este profesional que está al servicio de la salud. Hoy vamos a conversar con la obstetra Rocío Gutiérrez para hablarnos acerca de los derechos sexuales y reproductivos y la salud de la mujer, género y desigualdades en la salud. La obstetra Rocío Gutiérrez es profesional de la salud, estudió la carrera de obstetricia en la Universidad Mayor de San Marcos, también tiene estudios en ciencias sociales, género y gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. Más de 20 años de experiencia en la planificación, monitoreo e implementación de proyectos de salud comunitaria y desarrollo desde la perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos. Ocupó el cargo de vicedecana regional 3 Lima Callao durante el periodo 2010 al 2012. Obstetra del Hospital Guillermo Almenara del Perú, coordinadora de estrategia sanitaria de salud sexual y reproductiva en Chilcamala. En el 2008 tuvo un reconocimiento por mantener en 0 casos la mortalidad materna y ha ayudado a muchas mamitas a que ahora tengan esos niños fuertes y sobre todo saludables. Rocío, muchísimas gracias por estar acá, nuestra obstetra Rocío Gutiérrez. Gracias. No, más bien la última parte de la presentación corresponde, me parece, a una colega que se va a acercar después, me parece. Qué importante, sí. Qué importante que ustedes, las obstetras, puedan ayudar a las mamis a tener hijos saludables y que no haya problemas en el trabajo de parto en este caso. Sí, claro, esa es una de las labores más importantes que tenemos las profesionales en obstetricia, pero en realidad no es la única, ¿no? Porque en realidad hoy en día la profesional de obstetricia, digamos, tiene un abanico enorme de trabajo en lo que es la salud pública del país, pero principalmente en la salud sexual y reproductiva, que no se agota solamente en el periodo reproductivo o en el embarazo y el parto, que es una etapa clave para las mujeres porque, digamos, la maternidad sigue siendo, digamos, un momento para la salud y la vida de las mujeres muy importante. Sin embargo, también hoy en día, digamos, la salud sexual y reproductiva pasa también, por ejemplo, por todo el ciclo de vida de las mujeres, ¿no? O sea, no es posible pensar en una maternidad voluntaria, saludable y segura si no nos ocupamos en pensar cómo están viviendo las niñas su salud o cómo están viviendo las adolescentes el inicio, por ejemplo, de su sexualidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, para promover comportamientos sin riesgo o evitar la violencia sexual contra las mujeres o promover prácticas saludables de prevención de enfermedades de transmisión sexual o para prevenir embarazos en adolescentes cuando estos son no deseados, ¿no? Entonces, y más allá también de la etapa reproductiva, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con hoy en día? Por ejemplo, las mujeres, en general, la fecundidad de las mujeres ha disminuido. Hoy las mujeres en todo el mundo queremos tener menos hijos que las mujeres de hace 2 o 3 décadas. Eso es un hecho, digamos. A mayores niveles educativos, las mujeres tenemos nuevos proyectos de vida también que no se agotan solo en la maternidad, sino que también queremos hacernos profesionales, queremos participar de la vida pública, en fin. Entonces, hoy, por ejemplo, una gran preocupación para las políticas de salud sexual y reproductiva es cómo hacer que las mujeres podamos completar o concretar nuestros deseos reproductivos. O sea, si las mujeres queremos tener menos hijos, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que tienen que haber buenas políticas en salud sexual y reproductiva que incluya, por ejemplo, la planificación familiar. Tiene que pasar que tienen que haber políticas que trabajen con los hombres también, por ejemplo, para que los hombres también tengan un comportamiento sexual responsable y se comprometan. ¿Y dónde debe empezar este tipo de reeducación? ¿En qué periodo de la vida? Creo que es toda la vida, no toda la vida, pero nos parece que un campo, digamos, de acción del Estado importante es la escuela.
La escuela. Y la escuela tiene que pasar, digamos, por una educación sexual integral, de calidad, laica, completa. Pero, Rocío, ¿cómo llegamos a esa unión cuando vemos que los colegios, casi el 80% son colegios religiosos y que prohíben este tipo, digamos, muchos de ellos, de información, como la de píldoras anticonceptivas, claro, habla de profilácticos? Pero, sin embargo, fíjese que no... Las evangélicas, por ejemplo. Claro, pero los colegios mayoritariamente en el Perú son públicos. Ya. No, digamos, hay colegios religiosos, evidentemente, como hay colegios privados que aplican su propia política, digamos, educativa. Claro, hay que ceñirse a ciertas políticas. 3.500 colegios en el Perú. Ya. Pero la mayoría son colegios públicos en el país. Por lo tanto, tienen que responder a una política pública educativa. ¿Y por qué no se ha respondido hasta este momento, hasta el 2017, esa es la gran siendo pregunta. público y siendo, ¿cómo se llama?, un tema del Estado, del gobierno? Creo que en general han habido tímidos esfuerzos a lo largo de las 3 últimas décadas en relación a la educación sexual integral. Y esos tímidos esfuerzos muchas veces, lamentablemente, han terminado en retrocesos porque, como usted bien lo ha mencionado, si bien la mayoría de colegios no son religiosos, sin embargo, la voz y la opinión de la jerarquía de las iglesias, principalmente la Iglesia Católica en el Perú, siempre ha tenido una postura de oposición a que se haga una buena educación sexual en el país. Y también, disculpa, Rocío, tienen también los representantes o seguidores de esas corrientes, como claro, por ejemplo el ex ministro de Salud, por ejemplo, se me viene a la memoria Solari. Solari, en la época de Toledo, este tema era radical. Así es. Y bueno, y sin ir muy lejos, estamos viviendo un momento en el cual el Ministerio de Educación, digamos, da un pie adelante, diseñando, aprobando, consultando una currícula educativa para los próximos años que incluye cuestiones básicas, ¿no? Que tienen que ver con la ciudadanía, con trabajar la autoestima, la identidad, el desarrollo de habilidades y la igualdad. ¿Incluyen la reproducción Claro que sexual? sí, una educación sexual integral en todo el mundo tiene que incluir diferentes aspectos de la vida. Entonces, lo que están incluyendo ahora último. Claro que sí, la currícula después tendrá que convertirse pues en un conjunto de herramientas, de procesos de capacitación con los docentes, pero que incluye cuestiones muy importantes como es la educación para la igualdad. Es decir, no para que hombres y mujeres seamos iguales, porque evidentemente no lo somos físicamente, pero sí para la igualdad en derechos, para la igualdad en oportunidades, para la no discriminación, para la prevención de la violencia, por ejemplo, contra las mujeres, pero también para la prevención de la violencia contra los chicos y chicas con diferente orientación sexual, para el reconocimiento, por ejemplo, digamos, hoy en día, en el año en que vivimos, resulta casi injusto que una joven, una adolescente de 13 o 14 años en alguna comunidad rural del país ni siquiera sepa qué es la menstruación, o que hoy en día se asuste ante una primera menstruación. Y eso pasa todavía en nuestro país. O que no sepa que una relación sexual, aunque haya sido la primera, puede traer como resultado un embarazo que ni siquiera se lo estaba pensando. O que el chico piense todavía que su enamorada está obligada a ceder, digamos, a su deseo de tener una relación sexual, aunque ella no lo desee. Entonces, son cuestiones básicas que uno dice, bueno, pero ese es elemental. Sí, pues, pero esas cosas tienen que trabajarse, y esa información, ¿no?, elemental, usted me dice de que en primera instancia la nueva currícula va a ser integrado últimamente. La nueva currícula educativa ha incorporado, por lo menos en su enunciado, ha incorporado una educación sexual integral que le permita a los chicos y a las chicas reconocer el cuerpo, entrenarse en prácticas, en habilidades sociales que les permita tomar buenas decisiones, hacer prevención, que permita reconocer a su par chico o chica en las mismas, digamos, en los mismos derechos, en las mismas oportunidades, erradicar estereotipos en relación a qué pueden hacer los chicos y qué pueden hacer las chicas. Entonces, cuando usted me preguntaba cómo empieza esto, a mí me parece que la escuela, en términos, digamos, de
pública, la escuela es un espacio fundamental, ¿no? Estamos conversando con el representante del Colegio de Obstetras del Perú, Consejo Nacional y Colegio Regional 3, Lima y Callao. Estamos en la secuencia del obstetra, porque usted, amigo oyente, debe conocer la labor del obstetra, no solamente la labor de la enfermera, del tecnólogo médico, sino la labor del obstetra. Y qué importante que lleguemos a esta conclusión entonces. Pero el problema no queda ahí, porque cuando se le pregunta a los psicólogos quién debe ir a una consulta psicológica, el hijo o el papá, muchos de los psicólogos recomiendan que vayan los papás, no los chicos, porque los chicos ahí están concientizados, pero el tema cuando van a la casa, sí, claro, se encuentran con esas ideas retrógradas y esas ideas del pasado de los padres. ¿Cómo se va a complementar la labor de educativa? A mí me parece casa? que, claro, lo que pasa es que vivimos como un desfase, ¿no? Sí. O sea, tenemos una generación, estamos viviendo, digamos, una generación con una población joven muy grande en el mundo y más aún en países en desarrollo como el Perú, ¿no? Con una población con lo que se llama, se conoce como el bono demográfico, es decir, una población en etapa productiva, muy grande, y que desafía, digamos, al Estado y a las políticas públicas a pensar políticas también que preparen a estas generaciones para vivir, digamos, y hacerse cargo, digamos, de lo que viene el futuro en el país, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que ese desfase tiene que ser corregido por el Estado. O sea, las políticas lo que hacen es, hay una generación de padres y madres que no estamos preparados para educar a nuestros hijos en un contexto moderno de mucha información, que demandan muchas preguntas, mucha curiosidad y que necesitan. Entonces, ¿quién tiene que equiparar eso? El Estado. Entonces, con una buena política de educación sexual, porque si no, los chicos que tienen padres bien informados se informarán bien. exacto. Pero los que tienen padres que no saben o que crecieron llenos de temores y tabúes no lo podrán hacer, ¿no? Quiere decir que mientras esperamos que eso ocurra, nosotros los padres podemos acercarnos entonces a los obstetras, a las obstetras, que sí, para que ustedes nos puedan orientar. Mi pregunta es, viendo crisis, viendo problemas a veces económicos en casa, si yo como papá estoy escuchando la radio, yo como mamá vivo en ese instante en Comas, por ejemplo, en Comas, Caraballo, Independencia, ¿me puedo acercar a una obstetra para que me dé este tipo de información? ¿Me va a costar acercarme a la profesional que está de guinda, de mandil guinda, está de ropa guinda o blanca, con blanco? ¿Me va a costar esa consulta, esa orientación? Miren, tenemos, quizás las obstetras somos las profesionales de salud que más distribuidas estamos a lo largo y ancho del país, digamos, y tanto en las zonas rural como en los distritos rurales como en los distritos urbanos. En todos los distritos hay un establecimiento de salud donde hay una obstetra, al menos una, a veces hay más, una obstetra que tiene el consultorio que se llama, a veces se llama el consultorio de obstetricia, a veces se llama el consultorio de planificación familiar, donde las personas pueden acceder a consejería de manera gratuita. Es decir, pueden acercarse para absolver una consulta, para llenarse de información que puedan trasladar a los hijos e hijas y también para atender sus propias dudas sobre su etapa reproductiva, ¿no? Porque hoy quienes son padres y madres de adolescentes están bordeándolos entre los 30 y 40 años. Quiere decir que todavía están viviendo también su propia etapa reproductiva. Entonces siempre vamos a poder encontrar una obstetra preparada y dispuesta, digamos, para ofrecer esta información. Los consultorios a veces se llaman consultorios de consejería, de obstetricia, de planificación familiar, ¿no? ¿Y cómo reconozco al obstetra? Bueno, sí, estamos todas las obstetras en el sector público con el peculiar mandil o chaqueta guinda, ¿no? Y bueno, hoy en día muchas también, el personal de salud en general ya está optando por tener su propia placa, digamos, de identificación, ¿no? Entonces, creo que es muy sencillo acercarse e identificar alguna, ¿no? En algún servicio público. 11 de la mañana con 30 minutos, estamos conversando en el bloque del Colegio de Obstetras del Perú. Qué importante que usted, señora, conozca la labor del obstetra, y si usted tiene
un tema de orientación puede acercarse a los tetras, porque generalmente en mi época, por ejemplo, era acercarse al ginecólogo, ¿no? Era cuando uno quería ir con su pareja, ginecólogo. Yo ni sabía que, por ejemplo, que habían obstetras que podían informarnos, porque generalmente los tetras se le asocia solamente al parto, ¿no? Pero vemos que la labor de los tetras es mucho mayor. Así es porque se ha reconocido, y en general tiene que ver con que se ha reconocido que lo que pasa en la etapa reproductiva, o sea, lo que pasa en el embarazo, en el parto y en el puerperio, tiene mucho que ver con lo que pasa en la vida y en la salud de las mujeres desde etapas anteriores, ¿no? En la niñez, en la adolescencia, y también hemos reconocido que lo que pasa en la etapa reproductiva, es decir, en el embarazo, parto y puerperio, tiene implicancias y consecuencias en la salud y la vida de las mujeres después de su etapa reproductiva. Recordemos que hoy el climaterio es una etapa muy larga, ¿no? Porque, digamos, la esperanza de vida de las personas y en particular de las mujeres ha crecido mucho, ha aumentado. Hoy las mujeres vivimos y los hombres estamos bordeando los 75 años. Sí. Quiere decir que hay toda una etapa que las mujeres vivimos las consecuencias, buenas o malas, de haber tenido una maternidad o unas maternidades bien atendidas, con buenos servicios, sin desnutrición, con partos bien atendidos, etcétera, ¿no? Entonces la etapa, digamos, de la sexualidad y la reproducción no se agota en la maternidad, ¿no? Que es una etapa crucial, pero está amarrada con lo que pasa antes y después, ¿no? Agradecemos a nuestra obstetra Rocío Gutiérrez, ella es profesional de la salud, estudió la carrera de obstetricia en la Universidad de San Marcos, más de 20 años de experiencia. Estamos hablando de la salud sexual reproductiva de hombres y mujeres. Atención, si usted tiene una chica adolescente, una hija adolescente, ¿de acuerdo? Si usted tiene en su casa, está viviendo en ese instante y todavía usted no converse sexualidad con sus hijos, es punto de partida para hoy hablar. O en todo caso, primero asesorarse con una obstetra, va a una entidad de salud, a un centro de salud, pide por una obstetra consejería gratuita y en base a ello, qué mejor que una obstetra que esté en contacto día a día con estos temas, y muchas mujeres que a veces tienen embarazos no deseados. Generalmente, ¿a partir de qué edad empieza, según las estadísticas en el Perú, la actividad sexual? Si me permites, Jaime, también completar la primera parte que tú decías en relación a que no solo los papás y las mamás pueden acudir a los establecimientos de salud, las propias adolescentes y los propios adolescentes pueden acercarse a los establecimientos de salud a buscar a la obstetra de turno para buscar información, ¿no? Porque a veces también las chicas y los chicos no tienen la confianza necesaria para acercarse con los padres, o los padres no tienen el tiempo necesario para acercarse. Entonces las chicas y chicos pueden buscar directa y personalmente información en los establecimientos de salud. Por ejemplo, yo entrevisté a un ginecólogo y decía, no, el ginecólogo tiene que ir, no, al ginecólogo tiene que ir la hija con el papá o la mamá o un familiar. Aquí no. No, la consejería, es decir, la información es un derecho. Ajá. Y el Estado peruano, el Ministerio de Salud, tiene numerosas normas que garantizan que el personal de salud, y en particular la obstetra, pueda alcanzar y deba alcanzar información a adolescentes, a todo adolescente que se acerque a buscar información sobre sexualidad, sobre diferentes aspectos. Y hablando de la edad, ¿qué edad según las estadísticas? Bueno, los chicos y chicas hoy en día, bueno, la encuesta demográfica dice que los chicos y chicas están empezando a tener relaciones sexuales alrededor de los 18 años. Sin embargo, cuando se hacen estudios, digamos, en poblaciones más pequeñas, está claramente evidenciado que los chicos y chicas hoy empiezan relaciones sexuales más temprano, ¿no? Y a contrapartida de eso, lo preocupante, digamos, hasta allí, digamos, nos parecemos mucho a otros países, incluso países desarrollados, donde la edad de inicio de las relaciones sexuales es muy temprana, bordeando los 14, los 15 años. La diferencia con países como el nuestro es que la edad de inicio de las relaciones sexuales en nuestro país está relacionada con el embarazo temprano. En otros países no.
empiezan temprano sus relaciones sexuales, pero tienen educación sexual o acceden a métodos anticonceptivos que les impide embarazarse precozmente. Entonces, en nuestro país, el inicio temprano está muy relacionado con el embarazo temprano, ¿no? Que hoy en día es una problemática que está, digamos, llamando la atención de funcionarios y autoridades de salud, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este instante una madre está concientizada, va al centro de salud, conversa con la obstetra, tiene información, regresa a la casa, le dice a la hija, hija, vamos a hablar de sexualidad, mira, he ido a la segunda consejería, y la hija le dice, esas no me hables, mamá. ¿Qué debería hacer la mamá en ese momento? ¿Usted qué aconsejaría? Y ahí justamente entra a tallar muchas veces la madre o el padre no es el mejor informante sobre sexualidad. ¿Por qué? Algunos estudios que ya ha hecho el propio Ministerio de Salud señalan que la comunicación entre padres, madres e hijas e hijos hoy en día no es muy buena, por diferentes razones, físicas, objetivas y algunas también que tienen que ver con cambios generacionales. Entonces, por eso es que los adolescentes y las adolescentes deben tener recursos y el Estado debe preocuparse de ofrecer recursos informativos que garanticen que los chicos y chicas tengan información, aunque no puedan hablar con sus padres. Quien puede hablar con los padres y madres y están dispuestos a hablar libremente, sin mitos, sin tabúes sobre la sexualidad, en buena hora. Eso está muy bien y es lo recomendable, pero no es el caso de la mayoría. Entonces, lo que debe haber es otros recursos. Y ahí está la obstetra, ahí está el personal de salud, ahí debiera estar la maestra o el maestro como referentes informativos de orientación, pero de orientación de calidad. Porque tampoco se trata de que el profesor o la profesora o incluso el personal de salud transmita sus propios prejuicios, miedos y temores sobre la sexualidad, sino que esté preparado, ¿no? Que esté preparada, ¿no? Perfecto. Hasta los profesores deben ir a la obstetra primero. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Ser adecuadamente capacitados, ¿no? Qué importante. Hemos conversado con nuestra obstetra hoy aquí en la radio, Rocío Gutiérrez, que nos ha acompañado. Muchísimas gracias por estar hoy sábado con nosotros y a leccionarnos a todos los papás, que es tan importante hablar de este tema, y es un tema que en estos tiempos pues tiene que tratarse en la casa, y si no, buscar ayuda, en este caso a un obstetra. Muchísimas gracias, Rocío. A ustedes.